te puedes quedar callado y decir, no voy a declarar contra mí, pero de testigo es otra cosa. Estás obligado a ir. Ahora bien, él ha dicho no, estaba con su abogado ayer, el doctor Rojas, que fue su viceministro y después ministro. Lo cierto es que es una historia medio rara, porque quien se agarró también los bienes de del señor Streicher, Claudia Liliana Rodríguez, colombiana ella, la metieron a la cárcel. ¿Sabe quién la metió a la cárcel? El ex fiscal antinarcóticos, Álvaro de la Torre. Ahora están casados. Álvaro de la Torre, fiscal, que la metió presa a la señora colombiana. No tendrá mucho que ver con el caso, pero son derivaciones raras. Y la más importante, orden de aprehensión contra el ex hombre fuerte, pero fortísimo, de Evo Morales, que es Carlos Romero. Bien, voy a cambiar el tema y vamos a hablar de jubilación. Una jubilación digna. Yo quisiera una jubilación digna, pero no creo que le alcance al país para darme eso. Estamos con Rodrigo Regalski, especialista en finanzas y pensiones. Está aquí en la radio y le voy a dar los muy buenos días. ¿Cómo te va? Querido Mario, pues oye, muchísimas gracias por recibirme. Un placer estar acá contigo. Realmente he seguido tu carrera y tu trayectoria en la radio. Y la verdad es que es muy grato y para mí un placer estar contigo hablando sobre esto. Te agradezco mucho. ¿Qué profesión tienes? Yo soy financiero, sí, básicamente yo me defino a mí como analista financiero. Ajá, pero has estudiado economía. Yo he estudiado finanzas y mira que es diferente. En Argentina. Sí, he estudiado en la Torcuato Di Tella, que es una de las más importantes en tema de economía y finanzas. ¿Córdoba? No, eso es en Capital Federal. En Capital Federal, porque he sentido un poquito tono de cordobés por ahí. No, nada, ¿sí? ¿No? Sí. No, bueno, tal vez porque mi papá es argentino. Bien. Sí. Contame, ¿qué es una renta digna? Mira, iremos primero al concepto de lo que se quiere con la jubilación. ¿Qué es lo que quiere la jubilación para ti? Nosotros como personas, o sea, desde chiquititos, tenemos mucha más energía. Tendremos 18 años y podremos hacer trabajos mucho más pesados, podemos trasnocharnos más, podemos trabajar mucho más, pero conforme va pasando el tiempo, uno va perdiendo energía. Eso nos consta a todos, especialmente los que ya estamos queriendo entrar a este tema de la jubilación. Nos jubilamos y la jubilación lo que intenta, o su concepto original, es poder salvaguardar nuestra integridad, tanto emocional, física, etcétera, y económica, para que nosotros podamos seguir viviendo dignamente. Entonces, un monto que más o menos sea el promedio de lo que nosotros hemos ganado en nuestra vida laboral, para que cuando nosotros ya no tengamos esa energía, por decirte, digamos, a mis 30 años yo pongo como ejemplo, voy al maratón. A mis 55, 60 años, pues ya no podré ir al maratón, simplemente caminaré. A mis 70, 80, cada cosa me va costando más. Entonces, hay que jugar pasanaco o cacho a esa edad. Ya no puedes hacer eso. Correcto. Entonces, si te das cuenta, hay una pérdida de la capacidad laboral. Ajá. Entonces, la pensión viene a cubrir esa falta de capacidad laboral. Porque finalmente, si tuviéramos la energía, bueno, sería hasta que nos dé un paro cardíaco o hasta que pase algo, ¿no? Eso es para el trabajador formal. Para quien trabaja en el ministerio, trabaja en la alcaldía, trabaja en la empresa privada, en la banca, aquí en la radio. Eso sirve para el trabajador que hace un trabajo y que aporta, quiera o no, tiene que aportar, ¿no es cierto? Sí, pero también, lo interesante del nuevo sistema es que agarra a la parte informal. O sea, le dice a los informales, mira, sabes que tú también te puedes jubilar con este sistema, tú puedes aportar como independiente, pero ese aporte no es obligatorio para los independientes. En cambio, los dependientes sí, y hay una parte de retención donde sí es obligatorio y te retienen. ¿Conoces a alguien independiente que aporte? Tengo la impresión de que cualquier cosa, nadie se preocupa de decir, ¿qué voy a hacer de viejo? Mejor le daré nomás al Estado que me lo administre. Aquí tiene 200 pesos, señor. No conozco a nadie, o sea, hay personas, o sea, el universo y la estadística es
bastante amplia. O sea, definitivamente no es el momento más apropiado para aportar, pero evidentemente tenemos que buscar la manera de aportar y conseguir una renta. O sea, nos tenemos que preocupar nosotros y tenemos que tomar las riendas nosotros, porque en este momento el gobierno tampoco es que está haciendo un gran trabajo, pero no porque la gestora sea, digamos, un ente que no sea eficiente, sino es la misma economía, el mismo mercado que está presionando a todas las instituciones financieras, incluida la de gestora, y que los más afectados dentro de toda la historia van a ser los dependientes que han estado aportando. E independientes, como te decía, y hay muchos independientes. O sea, te voy a dar casos bastante interesantes. Por ejemplo, no voy a poner nombres porque obviamente es mejor nunca poner nombres, pero tengo una señora que es más o menos de mi edad, que ella estuvo trabajando, que te digo, unos 15 años en una repartición gubernamental en Cochabamba, y le vino un derrame cerebral. Entonces la señora ya está incapacitada para poder trabajar. Pero aún no tiene la edad para jubilarse. Y tiene 40 años, y además tiene 3 hijos, y además se separa del marido, y el marido ya no le pasa pensiones. Está totalmente arruinada económicamente, emocionalmente. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Nadie la quiere contratar porque también hay una discriminación contra las personas discapacitadas. Y ella trabajó. Trabajó, tiene aportes. Tiene aportes. Entonces, nadie les dice a estas personas qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta mujer? Entonces, ella tuvo la suerte que me encontró por casualidades de la vida, Dios nos conectó de alguna forma. Y entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Lo que necesitas ahora, no has trabajado durante 10 años como en la empresa formal, haz aportes como independiente, durante un tiempito consigues nuevamente tener tu cobertura para el riesgo común, que es para el tema de invalidez, y acaba de hacer sus aportes y hoy en día está ya por recibir su pensión por invalidez. Entonces, pero imagínate, si tuviéramos que depender de solamente ser dependientes para conseguir una pensión por invalidez o una jubilación, entonces nadie se jubila. Tendríamos todos que esperar la jubilación por edad. Hay muchas personas también, por ejemplo, ¿qué te digo? Te voy a dar ejemplos un poco extremos para que la audiencia también un poco entienda el tema. Gerentes de empresas públicas y privadas que ganaban muchísima plata. O sea, uno quisiera tener tanta plata como ellos para poder hacer, qué sé yo, alguna cosa, ¿no? Ganan 40,000, 50,000 bolivianos. Tal vez no sean muchos los que hay de ese tipo, pero sí existen, ¿no? Entonces, viene todo este tema de económico y empiezan a despedir, y obviamente los más caros tienen que salir de las empresas. Entonces, una persona que tiene 48, 50 años, que ha ganado tanto, entonces me viene y dice, bueno, oye, ¿por qué no me puedo jubilar adelantadamente? Bueno, entonces se puede jubilar adelantadamente. Lo que tiene que hacer es bajar su promedio salarial para poder cumplir con con el artículo 8, con los requisitos para poder jubilarse. Entonces empieza a aportar como independiente y después de 2 años él se jubila. Pero ahí es donde viene la trampa de jubilación, y esta trampa de la jubilación no solamente la vemos aquí en Bolivia, la vemos en toda Latinoamérica y en todos lados donde se ha aplicado la capitalización individual. Y es que la tasa de interés, hay 3 factores importantes en el modelo. El modelo actuarial es una cosa complicada que no vale la pena ni siquiera hablar acá porque tenemos gente que no es técnica ni es una conferencia, pero todo se resume básicamente a 3 factores: tasa, monto y tiempo. Tú como dependiente o independiente tienes la plata, vas a, aunque sea pagar por un salario mínimo nacional, aportas. Eso es tasa. El monto, o sea, agarras un salario sobre el 13.71% de lo que tú estás ganando, que también lo quieren ahora modificar con la ley 35. Aportas y con eso puedes lograr, digamos, el tema de la jubilación. ¿Cuántos aportes? Mira,
El modelo actuarial está pensado de la siguiente forma. Tienes que aportar 25 años de aportes continuos, o sea, la densidad de aportes, o sea, para hacerlo más sencillo se dice 25 años, no la cantidad de aportes, y en ese tiempo las AFPs en su momento y ahora las gestoras deberían tener una rentabilidad del 8% por encima de la inflación, que obviamente no está ocurriendo en la realidad, y de hecho entre el 19, el 20, 21, 22, las rentabilidades de las AFPs han llegado a 2, incluso hasta han bajado un poquito menos, o sea que han estado por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solo no has ganado intereses, sino que tu dinero en la AFP ha perdido valor adquisitivo. Ya no puedes comprar lo mismo que tenías con la plata que pusiste en determinado momento, con esa misma plata no puedes comprar lo mismo ahora. ¿No? Entonces, ahí viene... ¿Fue mala idea hacer la capitalización individual? No, lo que es mala idea es mezclar dos sistemas que son totalmente incongruentes. El sistema de capitalización individual está hecho para países con mayor libertad económica. En Chile inventaron el tema. Que tampoco está funcionando muy bien. O sea, tiene sus bemoles y tiene sus cosas. Pero funciona muy bien en Europa, donde digamos, hay una mayor libertad de mercado y, digamos, las fuerzas de mercado funcionan mucho mejor. Claro, ya que has tocado el tema europeo, claro, se están quejando de que hay pocos aportantes ya, no tienen hijos. Claro, que digamos la pirámide de la población se invirtió. Acá el problema es que nosotros tenemos una política monetaria incompatible con el tema de la jubilación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gobiernos con mentalidad muy cortoplacista. Y no te hablo de este gobierno, del anterior, te hablo de 30, 40 años atrás. O sea, todos los gobiernos son muy miopes y solamente ven a corto plazo, ven sus intereses políticos y qué cosa les va a redituar. Nunca van a pensar, perdón, a largo plazo para poder garantizar una jubilación a toda la gente. Si te das cuenta. El tema pasa por política. Es decir, ¿qué queremos para nuestro país? ¿Qué quiero yo para la jubilación? Uno, quiero 2 empresas, AFPs, que se llevan la parte de León, que son empresas privadas, ganan eso, pues administran nuestros bienes, ganan de eso. O queremos una gestora, depende del Estado, que tradicionalmente lo hace mal. A ver, las reglas de las AFPs y la regla de la gestora es la misma base. Lo único que ha pasado es que han cambiado de dueño. Y digamos, el cambiar de dueño significa un poco las políticas de inversión de la gestora, un poco que han cambiado, ¿no? O sea, con las AFPs teníamos que todos los aportes, la torta de los aportantes, de toda la inversión que tenías, esos 21,000 millones que ahorita ya están por llegar a los 22,000 millones de dólares, el 25% aproximadamente estaba en manos del Estado a través de bonos. Y habían bonos que eran bien leoninos, bien fuertes, o sea, compraba la AFP, no le quedaba otra que comprar 20 o 30 millones de bolivianos cada semana en bonos a 2, 3%, a 50 y a 100 años. O sea, imagínate, Mario, 100 años, estás lo pongo en comprometiendo 5 generaciones. Ok, lo que hacían las AFPs, obligadas creo, por la circunstancia. Obligadas por el mercado, porque no había otra alternativa. El dinero que tenían, sí, y compraban bonos del Estado. ¿Al 5% de interés? Anual. 2 o 3. 2 o 3 anual. Anual a 100 años. A 100 años. Qué gran negocio. Negocio para el Estado en ese momento, claro, porque podía sacar plata muy barata. Ahora, tú acabas de decirme que el Estado, que las AFPs tienen 21,000 millones de bolivianos. Van a llegar, están 21,800, 21,900 millones. ¿Dónde está eso físicamente? ¿O no? O sea, ¿O es una idealización? Básicamente todo es una construcción, claro, económica. A ver, no es que hay una bóveda así con los billetitos uno encima del otro. Claro que no. Todo, o sea, si digamos mañana todo el mundo vendría a recoger su plata, no habría plata para devolver, solamente hay títulos que están generando algún interés. Entonces,
Un poco te explico en qué está invertido la plata de las AFPs, pero de una forma muy general para tampoco entrar en detalles. Este 25%, quería terminar por favor el tema del 25% del gobierno, lo tenían con las AFPs. Ahora, después de un año, ese 25% se ha vuelto casi un 30%. Te hablo números redondos para no entrar en números chiquititos ni hacer más larga la conversación. Es un 30%. Y básicamente en esta desesperación, en esta angustia de poder conseguir recursos del Estado, porque básicamente hoy día no hay plata, ¿no?, para el Estado, para pagar sus cuentas y tiene que reducir sus gastos de alguna forma. Y lo que hace es recurrir ahora a la AFP y incrementar sus inversiones dentro de la AFP. Si estamos hablando de que subió un 5% en un año, básicamente en unos 4 años más va a llegar a tener el 50% de toda la torta. Es una posibilidad, pero que no hay que descartarla. O sea, entonces poco a poco se está adueñando y estamos volviendo más o menos al anterior sistema de reparto, donde básicamente el que te garantizaba la pensión. Te digo algo, ha venido unos 2 o 3 veces el máximo ejecutivo de la gestora y me ha dicho no va, el gobierno no va a meterle mano al dinero de los jubilados nunca. Palabras más, palabras menos. O sea, pero ¿quién puede garantizar eso? Nadie. ¿Quién puede poner la mano al fuego y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Cuando, o sea, a ver, la necesidad tiene cara de hereje. Claro. Y el momento que las cosas estén apretadas Estado, va a pasar. Es decir, cuando hablamos de deuda externa sabemos lo que estamos hablando. Le debemos al Citibank, al Fondo Monetario Internacional, a los iraníes, les debemos. Cuando hablamos de deuda interna, ¿le debemos a la gestora o no? Correcto, y no solamente a la gestora, hay la deuda con los rentistas del anterior sistema, que tampoco han terminado de cancelarse. Es como una deuda que vas pagando a cuotitas porque siguen ahí, y esa deuda pues va a durar por lo menos unos 30, 40 años más. No sé, pues porque imagínate si todavía veíamos rentas de los combatientes del Chaco, imagínate, o sea, ¿hasta cuándo les pagaremos? Un chiste, porque a los del Chaco, a la viuda, a la nueva viuda, a los mataviejitos, decían eso, ¿no? Dime una cosa, hay gente que me asegura que solo el 20% de la población, asumamos que somos 10 millones, el 20% de la población son 2 millones, y dice que solo ese 20% recibe un seguro, una renta. ¿Eso es verdad? 20% es bajísimo. Te doy números. Ahorita estamos hablando de unos 240,000, ponele números redondos, unos 250,000 jubilados y rentistas. En este instante, digamos, ¿no? Es una cifra aproximada. ¿Cuántos aportantes? Al momento estamos rondando activos, ¿no? Estamos rondando los 2 millones y un poquito más para arriba, 2 millones y medio de aportantes más o menos. Entonces estamos hablando que es 2 millones de 10, unos 25 o 20% de la población es la que sí evidentemente está aportando activamente, y de esa fracción, de ese 20%, el 10% es el que está jubilado o está con renta. Y además, que tú aportes tampoco garantiza que te vayas a jubilar. Muchos no tienen unos cuantos aportes, llega a los 58 y te dice, ok, no te puedes jubilar. Bueno, entonces te devolvemos la plata. ¿Y por qué no podría jubilarse? Porque no tienes 10 por lo menos 10 años de aportes, que es lo que indica la norma. Entonces tu jubilación es tan chiquitita, tienes, digamos, unos 50,000, 60,000 bolivianos en la gestora, en tu cuenta previsional, y eso no financia una jubilación ni de 50 ni de 30 pesos. Aunque, bueno, podrías optar por tener esa jubilación, pero ya no tendrías la pensión mínima, que es, digamos, empieza de unos 600 bolivianos, termina en unos 5,000. Y ahí lo que tú tendrías, el único beneficio de jubilarte con 30 o 40 pesos es, digamos, el seguro médico. Que claro, a esa edad... Bueno, cuando uno está en huelga, eso es lo bueno. Ahora, dime una cosa. Lo que tenemos es lo que tenemos, ¿no? Sí. En este marco... ¿Tú cómo ves desde el punto de vista que has estudiado el tema?
¿Es mejor una gestora o es mejor una AFP? ¿O votamos a ambas? Mira, o sea, es como cuando un alumno viene y quiere hacer una tesis. Todo tiene que tener una congruencia desde el inicio de la tesis hasta el final de la tesis. Y aquí no tenemos congruencia entre lo que el sistema, el mercado que tenemos, que es un mercado muy controlado, muy cerrado, muy regulado, y por lo tanto cuando regulas el mercado, comprimes la tasa, y ¿quiénes son los más afectados? Por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? El caso de Argentina es un caso más extremo que nuestro, en el cual, o sea, hay tanta regulación, cepos, etcétera. ¿Quiénes son los más perjudicados en Argentina? ¿Quiénes son los que realmente están pagando todo el plato de Argentina? Son los jubilados, que reciben una miseria, o sea, más o menos al cambio deben estar recibiendo unos 300 bolivianos nuestros. ¿Los jubilados en la Argentina? Claro, o sea, no reciben ni $50. Epa. O sea, no les alcanza ni para comer. Y además, oye, una persona de 70 años, dime, ¿en qué podría generar plata para poder hacer algo? Se tiene que arrimar, o sea, realmente todos los jubilados en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Caramba. En todo caso, tú que conoces ya el tema perfectamente, hay gente que me sigue preguntando, que pregunta, y créeme que yo no sé la respuesta. Sí. Si tengo 58 años, no, que no los tengo, pero si cumplo 58 años, o un poco más, ¿puedo ir a la AFP y decirle, o a la gestora, decir, no, usted es un mal administrador, devuélvame mi plata? ¿Puede? Bajo ciertas circunstancias sí, pero si tú estás sano, estás trabajando, estás en condiciones normales, obviamente no. Porque, a ver, es una cosa muy, ¿cómo podría decirlo? Muy, no etérea, sino una cosa muy, de alguna forma, no es real la cuenta individual, porque tú la recibes, te traen a tu oficina tu extracto de cuenta, y dices, uy, aquí tengo un montón de plata, qué lindo, y tú te da la sensación de que esa plata la puedes disponer para algo, pero en realidad solamente es para tu jubilación, no la puedes sacar en ningún otro momento. En otros países sí. Por pero ejemplo, aquí hubo un momento en que se podía sacar la jubilación. claro, porque obviamente después de la pandemia, oye, no había plata, había que abrir la llave de presión para que la gente pueda vivir algo. Pero la gente que sacó tiene que entender que se perjudicó grandemente, porque la gente que sacó plata ya no tiene derecho a la pensión mínima. Y básicamente, una persona que gane 15,000, 8,000 bolivianos o una persona que gane 2,000, va a terminar más o menos teniendo una pensión mínima o cerca de la mínima. ¿Cuál será la pensión mínima aquí en Bolivia, no? ¿Cuántos recibirán? Es una curva que va de acuerdo a la densidad de aportes que tú tienes, que va desde los 10 años hasta los 35 más, ¿no? Que empieza en 600 y termina en 5,000. En 600 es la mínima. La mínima si tú has trabajado 10 años. Y en ese caso, o sea, aproximada. Todo te voy lanzando números redondos, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a la gente? Uno, no puedes aconsejarle ahorita a los trabajadores que trabajan en la banca, en lo privado, en los ministerios, alcaldías, porque a ellos sí o sí les descuentan. ¿Qué consejo le darías a alguien que es cuentapropista? Un taxista, qué sé yo. Es que la solución tiene que ser general para todos. Hay cosas que pueden ayudar, que podríamos copiar de Chile, como tú decías. Por ejemplo, los taxistas en Chile pueden comprar un nuevo auto con la garantía de su cuenta individual. Claro, obviamente ellos no quieren perder su jubilación, por eso es que van a ponerle ganas para que el negocio del taxi funcione. Luego, lo importante es pensar que el sistema está roto. Y lo tengo que decir así, así de fuerte. A ver, una cosa es decir el sistema está roto, a decir el sistema está quebrado. No está quebrado. Claro, quebrado y roto son sinónimos en algún momento. En algún momento, pero está roto en temas legales, porque sabes que está muy parchado y muy perforado, porque han estado cambiando el significado y el concepto básico de o el espíritu de la norma. El espíritu de la norma era otro, pero digamos el tema de las presiones políticas, por ejemplo, cuando hubo el tema de los castañeros, tomaron las AFPs, te hablo de el 2000,
2007, 2008 más o menos, que tomaron las oficinas de los AFPs, qué sé yo, tuvieron que hacer una ley donde quebraron básicamente la AFP. Fue el primer momento en el cual empezaron a devolver plata a un sector. Entonces, si se abrió la brecha para unos, ¿por qué no se va a abrir la brecha para todos? Y así van los Rodrigo, huecos. Para hacer una entrevista primaria y generalidades, me siento mal, porque... Es que hay que aterrizar, en la realidad. ¿No es cierto? En la realidad, se me ha ido el tiempo. Pero nos comprometeremos a hablar de un tema específico que la gente empieza a escribir. Claro. Y hablaremos de un tema específico por ahí dentro de unos 10 días. Claro que sí. Podrías venirte Por supuesto, mira, porque es un tema complejo. Y sabes que cada programa podemos hablar de una cosa muy específica que le interesa a la esta ha sido una generalidad que yo me he quedado en la nebulosa total. Lo único que agarro es recibir mi renta, guardármela e irme a gastar como loco. Es que ahora tenemos que pensar justamente en el futuro. Por eso es que te decía, desde el principio tenemos que agarrar las riendas de nuestro destino. Y no solamente pensar que el gobierno nos va a proteger cuando seamos mayores. Tenemos que pensar en buscar, de alguna manera, ahorrar una segunda renta, ya sea en el sistema bancario nacional, afuera que también hay otros tipos de rentas, o finalmente comprarnos una casa para tener un alquiler del cual vivir, una segunda casa. Así es. Bueno, en todo caso, el gobierno nos protege, sí. Nos protege y la policía también, y tenemos derechos, ¿no es cierto? Como decía, ¿quién cantaba eso? La policía te cae y el gobierno te protege, cualquier cosa. No, en estas circunstancias no. En todo caso, Rodrigo, te agradezco mucho por haber venido. No, por favor, a ti, Mario, ha sido un placer conocerte en persona, de verdad que para mí ha sido el gusto, y espero que podamos seguir hablando y concientizando a la gente, tratando de bajar especialmente estos términos tan técnicos al nivel de lo que la gente uno se puede pierde entender. al escuchar y listo, se pierde, Claro. nada más. ¿Voy a corte? Sí, vámonos a corte, por favor.